Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Enrique Jiménez Mendoza, estudiante de segundo año de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar. Hoy quiero presentarles mi propuesta de investigación que está en construcción y que lleva por título Inclusión Educativa y Deserción Escolar en Contextos Rurales, nivel de básica secundaria de escuelas oficiales del Departamento del Magdalena. Inicio explicándoles un poco el contexto problemático y que tiene que ver con que los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales por condiciones de discapacidad siguen siendo en muchas partes entre aquellos más vulnerables los que en mayor medida experimentan diferentes formas de discriminación y exclusión. Esto fue expresado por Echete y Duc 2008. Significa que en muchas instituciones oficiales, estudiantes que tienen alguna condición disímil siguen siendo objeto de burla y al mismo tiempo, en vez de ser incluidos, son excluidos. Asimismo, lo expresado por Casanova y Rodríguez 2009, en el sentido de que educar juntos a los diferentes exige poseer una oferta escolar diversificada, que ofrezca posibilidades diferenciadas en función de las particularidades de cada alumno. Y esto tiene que ver con el hecho de que en muchas instituciones educativas oficiales, eh, el currículo es flexible. Y si bien se les permite a los estudiantes el acceso, incluso la permanencia al interior de las instituciones educativas, no se les ofrece un currículo diversificado y un currículo flexible en el que ellos puedan sentirse a gusto estudiando y puedan posteriormente concluir su ciclo escolar y ser personas que aporten a su comunidad. Vemos en el gráfico, es un gráfico extraído de los datos del DANE del año 2020. Y en ese dato nos arroja que la deserción escolar en el año 2020 en zonas urbanas alcanzó el 12%, lo que equivale a decir que el 88% de los estudiantes que inician el ciclo escolar en zonas urbanas lo culminaron exitosamente. En el siguiente gráfico vemos un contraste en comparación con las zonas urbanas y este dato es específico para la deserción en zonas rurales. E implica decir, también según datos del DANE, que el 42% de los estudiantes en zonas rurales culminan exitosamente su ciclo escolar, el 58% de ellos no lo culminan. Un caso específico de la institución educativa departamental Luz Marina Caballero indica que en la última década esta institución ha venido aumentando su cobertura en matrícula. Vemos también, a su vez, que así como aumenta la matrícula en el establecimiento educativo, también va aumentando la deserción año tras año. Y vemos una marcada diferencia en los años 2020 y 2021, que de 703 en el año 2020 desertaron 84 y en el año 2021 de 711 desertaron 87. Esto es muy posible debido a que en los años 2020 y 2021 tuvimos la pandemia ocasionada por la COVID-19 y muy posiblemente algunos niños que no tenían conectividad y no tenían la posibilidad de enviar sus guías escolares desarrolladas a los docentes a través del WhatsApp o de otras herramientas tecnológicas o de otras redes, prefirieron mejor abandonar sus estudios. Esto nos lleva a plantearnos una pregunta de investigación. ¿Cómo ayuda el análisis del estudio de las relaciones dinámicas entre los fenómenos de inclusión educativa y de deserción escolar en contextos rurales en la comprensión no solo de la estructura social, sino de las características del sistema escolar oficial nivel secundaria en el departamento del Magdalena? Y a partir de allí nos preguntamos específicamente tres cosas. Primero, ¿cómo influye el contexto de las zonas rurales
sobre la problemática de la deserción escolar en las escuelas públicas del nivel de secundaria en el departamento de Magdalena. Segunda, qué características se pueden rastrear en torno a los contextos rurales en el que se ubican escuelas públicas del nivel de secundaria en el departamento de Magdalena y su incidencia en los procesos de inclusión educativa. Tercera pregunta, ¿qué tipo de estrategias se utilizan al interior de los establecimientos educativos rurales para aplicar y promover políticas de inclusión que posibiliten no solo el acceso, sino la permanencia de personas con necesidades educativas especiales? A partir de esa pregunta nos planteamos varios objetivos. Uno, el objetivo general es aportar elementos teóricos sobre el vínculo entre inclusión educativa y deserción escolar en contextos rurales del departamento de Magdalena para promover el fortalecimiento del sistema educativo oficial en el nivel de secundaria. Y nos planteamos también unos objetivos específicos. Primero, describir el estado actual correspondiente a la implementación de las políticas nacionales de inclusión educativa en instituciones educativas de contextos rurales en el departamento del Magdalena. Segundo, interpretar las concepciones de los miembros de la comunidad educativa relacionados con ruralidad que permean los discursos sobre la escuela y la inclusión educativa. Tercero, analizar desde la perspectiva de los actores de la comunidad educativa su narrativa sobre el fenómeno de la deserción escolar en contextos rurales. En cuanto al estado del arte, tenemos que a nivel internacional, la mayoría de las investigaciones se relacionan con el análisis de políticas educativas y los factores contextuales que tienen que ver con la deserción escolar y que llevan a los estudiantes a abandonar sus estudios. Asimismo, tenemos que la UNESCO, a partir del año 2017, promulga su política de equidad para la educación. En Colombia, a partir del año 2007 se promulga el Sistema Nacional de Discapacidad y encontramos que gran parte de las investigaciones que se relacionan con deserción escolar estudian las causas y las consecuencias por las cuales los estudiantes abandonan el sistema escolar. Asimismo, muchas investigaciones analizan la efectividad de las políticas de inclusión educativa y que afectan la permanencia de los estudiantes. En el Caribe colombiano encontramos que muchas investigaciones se centran en investigar estrategias de aplicación de los docentes y que tienen que ver con temas inclusivos. Asimismo, otro tipo de investigaciones plantea políticas alternativas para que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo. Como fundamentación teórica, tenemos que la deserción escolar implica entenderla y explicarla con sus distintas representaciones y a partir de las relaciones establecidas entre los distintos sectores sociales involucrados, expresado por Chartier en 1995. Esto básicamente lo expreso porque todos los sectores sociales deben participar para que la educación sea verdaderamente inclusiva y además de eso para que algunos niños que tienen una condición especial puedan permanecer en el sistema. Asimismo, lo expresado por Morin en 1999 en el sentido de que no se trata de abandonar el conocimiento de las partes por el conocimiento de las totalidades, ni el análisis por la síntesis hay que conjugarlo. En tal sentido, en lo que se refiere a inclusión educativa y deserción escolar, hay que conjugar todos los factores que implican esta problemática para poder aspirar a plantear posibles soluciones. La propuesta se enmarca en el paradigma histórico hermenéutico, debido a lo que se pretende realizar una interpretación de la realidad, con un diseño cualitativo en el que los participantes expresen
tal y como han ocurrido los hechos, de una manera libre y espontánea. El tipo de investigación de la propuesta es teoría fundamentada, en la que se aspira a aplicar varios software, especialmente el Atlas, con el cual se pretende realizar aportes teóricos. Se aspira a trabajar con la población que en el sistema de matrícula nacional está caracterizado por tener una condición especial, que puede ser sordo, puede ser sordomudo, puede ser ciego, puede tener eh, una, una condición en su cuerpo que le impide el libre movimiento. De igual manera, se aspira a trabajar con los docentes de estos estudiantes, con los padres de familia, con los cuidadores, con los directivos docentes de estas escuelas, y con ellos la técnica central de investigación será la entrevista y el grupo focal. Y se utilizarán instrumentos de recolección de información, tales como videograbadoras y matriz de análisis, entre otros. Esta ha sido mi propuesta. Quedo abierto a las preguntas y a las inquietudes de los organizadores. Muchas gracias.